El INEGI en el 2021, este Instituto Nacional de Encuestas en la Población, en el 2021 hizo una encuesta de satisfacción en la población. Y las estadísticas marcan que en el 2021 había un 12.3% de la población mexicana que se declaraban insatisfechos. 12.3 de personas se declaraban insatisfechos. No estaban plenos, no se sentían contentos. Su vida en general, ya sea en temas laborales, en temas emocionales y en la vida en general, estaban insatisfechos. Esta cifra era contrastante con el 3.5% de personas que habían dicho en el 2020 que se sentían insatisfechas. Esto quiere decir que en verdad casi un 10% más de personas en un año se sentían más insatisfechas. Y es interesante porque en el 2020 hubo como ustedes saben, una pandemia que generó una gran tensión, pero en 2021 ya venía una creciente en la economía y habían ciertos factores que deberían animar más a las personas y generar mayor satisfacción, pero no fue eso lo que se encontró. Y es que esta insatisfacción es un mal de nuestra sociedad. La insatisfacción, o como algunos le han denominado y catalogado, es el síndrome de la insatisfacción crónica. Personas cuyas condiciones de vida son consideradas óptimas, pero sin embargo no se sienten satisfechas. Estas personas están incapacitadas para apreciar, para disfrutar lo que tienen. Ellos mismos se desconectan de sí mismos y de los demás, y entonces en vez de disfrutar y encontrar placer en lo que tienen, entonces siempre están anhelando lo que no tienen, y es allí donde está este síndrome de insatisfacción crónica. Pero ¿qué acaso es solamente de este siglo este problema? La verdad es que no. Este mal no tiene su origen en el siglo XXI. Este mal tiene su origen desde el Génesis, cuando uno de los primeros hijos de Adán y Eva vio con insatisfacción, con celo y codicia a su hermano Abel. Esa insatisfacción por no recibir el mismo trato de parte de Dios para con él y por no ser como su hermano Abel, llevó a este hombre, Caín, a cometer el primer asesinato registrado en la narrativa bíblica. Es impresionante lo que la insatisfacción que nace de nuestro corazón caído es capaz de hacer. Sí, es impresionante lo que la insatisfacción que nace de nuestro corazón caído es capaz de hacer. Este mal, entonces, no es solamente un mal del siglo XXI. Es un mal desde el inicio de la historia. Y eso nos permite declarar que es un mal entonces del corazón, no de la época, sino del corazón. Y el apóstol Pablo conoce esa realidad, porque sabe que estos hombres que están recibiendo esta carta también van a batallar con ese mismo problema de la insatisfacción. Los receptores de la carta, tanto Timoteo como esos receptores secundarios, la iglesia de Éfeso, estarán enfrentando la lucha con la insatisfacción. Y después de darle una lista de instrucciones que nosotros vimos desde el capítulo 2, Pablo comienza una lista de instrucciones para Timoteo, de cómo debía conducirse y cómo debía animar a la iglesia a conducirse dentro del contexto eclesiástico. Y termina esa lista de instrucciones en el capítulo 6, versículo 2. ¿Recuerdas cómo terminamos el domingo pasado con el sermón? ¿Esto qué? Ve conmigo al versículo 2 del capítulo 6 de Primera de Timoteo.
Estamos en 1 Timoteo capítulo 6 y estamos estudiando el versículo 3 al 10, pero recuerda cómo termina el último párrafo. ¿Esto qué? Enseña y exhorta. Timoteo, esto enseña y exhorta. Y termina así. Tú tienes que enseñar y exhortar estas instrucciones que te he dado. Pero ahora, en el capítulo 6, versículo 13, escribe un párrafo para describir la insatisfacción de los hombres que predican con propósitos carnales. Pablo va a describir, la intención de Pablo en este párrafo es descriptiva. Ustedes se dan cuenta que está describiendo. No hay un mandato específico, pero hay una descripción constante. Ellos serán descritos en esta porción, porque lo que están haciendo, lo están haciendo por insatisfacción. Lo que están haciendo, lo están haciendo por insatisfacción. Estos hombres predican con propósitos carnales porque están insatisfechos. Así que en estos versículos encontramos esta descripción de estos hombres que van a estar enseñando a la iglesia o están enseñando a la iglesia, pero con motivaciones egoístas que nacen de ese corazón insatisfecho. Y de hecho, no es la primera vez que Pablo va a referirse a ellos. Si tú vas al capítulo 1, versículos 6 al 7, te das cuenta que Pablo va a referirse a estos falsos maestros que están enseñando por su corazón insatisfecho y egoísta, y va a describir a ellos. Pero en el capítulo 1, versículo 19 al 20, no solamente va a describir algunas cosas de ellos, sino que les va a poner nombre. ¿Recuerdas quiénes son? En el capítulo 1, versículo 19 al 20, Himeneo y Alejandro. De ellos es que está hablando Pablo. De hecho, es interesante ver la similitud del capítulo 1 con este capítulo 6. De hecho, utiliza las mismas palabras. Mira, en el capítulo 1, versículo 3, algunos. En el capítulo 6, versículo 3, también dice alguno, en singular. En el capítulo 1, versículo 3, dice enseñan diferente. En el capítulo 6, versículo 3 dice, enseña diferentemente. Capítulo 1, versículo 4, disputas. Capítulo 6, versículo 4, controversias. Y en el versículo 10 del capítulo 1 va a hablar de la sana doctrina, pero en el capítulo 6, versículo 3 va a hablar de sanas palabras. Así que hay una similitud entre el capítulo 1 y el capítulo 6, porque se está refiriendo a esas personas que están enseñando con motivaciones carnales que fluyen de un corazón egoísta e insatisfecho. Así que es notorio que Pablo está cargado, muy cargado por estos hombres que están dentro de la iglesia. Y cabe mencionar esto, mi querido oyente, hermano, iglesia. Pablo no está hablando de los que están allá siendo herejes abiertamente. Está hablando de personas que están dentro de la iglesia, que tienen motivaciones egoístas cuando enseñan. Y que fluye de un corazón egoísta e insatisfecho. Y mientras estábamos estudiando este pasaje, pensábamos en que es fácil pensar en los falsos maestros cuando la etiqueta ha sido puesta por otros. Y pensamos en nombres específicos, y quizá tú ya tienes un nombre, ¿no? Este que predica el evangelio de la prosperidad y que hace milagros y que es pura farsa, este es un falso maestro. Y sí. Pero Pablo no está refiriéndose a ellos. ¿A quién se está refiriendo? A personas que están dentro, que están enseñando. Así que a ellos Pablo va a describir, de ellos va a hablar. ¿Y qué es lo que nosotros podemos obtener como un principio aplicado a nuestras vidas? Y el sermón va a tener 2 puntos. El primer punto lo vamos a ver en este momento. Después del primer punto daré lo que creo que es
punto de este pasaje, que es la proposición, y al final veremos el segundo punto. Pero el primer punto, Pablo está animando a Timoteo a descartar a los maestros que promueven malas enseñanzas, del versículo 3 al versículo 5. Descarta a estos maestros, descarta sus enseñanzas. Ahora, ¿por qué es una mala enseñanza? Quisiera que me acompañaras al versículo 3. Versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Pero concéntrate conmigo en el versículo 3. Si alguno enseña ¿qué? Otra cosa. Y esto nos conecta con el versículo 2, ¿cierto? Esto enseña y exhorta, pero si alguien enseña otra cosa de lo que yo ya había dicho, dice Pablo, otra cosa. ¿Y qué es otra cosa? Pues el versículo lo va a decir. Otra cosa es que no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Entonces Pablo está animando a Timoteo a desechar a aquellos que enseñan otra cosa. Bueno, eso es otra cosa, pero ¿qué es una mala enseñanza? Otra cosa es una mala enseñanza, sí, pero ¿cómo puedo saber que es otra cosa o una mala enseñanza? Pues esa otra cosa contrasta con las sanas palabras, doctrinas que es conforme a la piedad. Timoteo y la iglesia de Éfeso debían observar la enseñanza que estaban recibiendo y ponerla a la luz no solamente de una teología, sino a la luz de una vida de piedad. Déjenme decirlo nuevamente. La iglesia de Éfeso y Timoteo tenían que poner a la luz lo que estaban enseñando, no solamente con una buena argumentación teológica, sino con una vida de piedad. Porque cabe mencionar que quizá estas personas hablaban teológicamente correcta. No decían las grandes herejías, no. Disertaban con una buena retórica. Seguramente su sistema teológico no era completamente herético. Pero el verdadero problema no era eso, sino que lo que enseñaban no formaba en ellos piedad. Lo que enseñaban no formaba en ellos piedad, no modelaban la piedad. Y mi querido oyente, no es lo que se dice solamente, es cómo vivimos eso que decimos. Y hay un comentarista, Andrés Kostenberger, que dice lo siguiente, y voy a citarlo: el pueblo de Dios no debe dejarse desviar por cuestiones secundarias, sino que debe centrarse en el crecimiento del carácter cristiano, como consecuencia natural de haber aceptado el Evangelio. Los líderes de la iglesia deben hacer lo mismo, refutando los esfuerzos por desviar la atención de la gente de la vida santa y promoviendo el crecimiento espiritual mediante una enseñanza sana. Hoy en día es tan fácil, y nota cómo, si me acompañas nuevamente al pasaje de 1 Timoteo 6, están en versículo 4, están envanecidos, nada saben, deliran de cuestiones y contiendas, ¿de qué? De palabras. ¿En qué enfocan su tiempo? En cuestiones insignificantes, en perucias de la teología. Pero realmente su carácter no está revelando la piedad. Lo que están enseñando no está conformándoles cada vez más a la imagen de Cristo. Sí, su cerebro se está inflamando de conocimiento teológico y disertan en la filosofía teológica, pero no están siendo cada día más conformados a la imagen de Cristo. Bueno, pero alguien pudiera preguntar, entiendo entonces lo que es una mala enseñanza, que es
una enseñanza que no modela a Cristo, ¿sí? ¿Y qué síntomas hay de esta mala enseñanza? Pues Pablo nos va a decir cuáles son los síntomas, por lo menos en 5, nos va a enlistar 5 síntomas de una mala enseñanza. ¿Qué fruto tiene esa mala enseñanza? Número 1, envidia. Número 2, pleito. Número 3, blasfemias. Número 4, sospechas. Número 5, constantes rencillas. Ok, entonces no es solamente que dice bien y habla bien, no solamente es que tiene una buena estructura en su argumentación, sino que también tengo que ver su vida de piedad. Sí, y esa vida de piedad, ¿hay elementos que yo tengo para poder ver esa vida de piedad? Sí. Si es alguien que está envidiando constantemente, tienes que cuidar, porque muy probablemente entonces de donde está emanando su enseñanza es de un corazón egoísta e insatisfecho. Si constantemente está de pleito tras pleito tras pleito, tienes que observar. Si constantemente está blasfemias, sé que para muchos esto es algo que tiene que ver con teología herética, pero realmente está calumniando. La palabra que se puede traducir es también calumnias. La cuarta es sospechas. Esa actitud sospechosista de ¿quién? Esto es, me están comploteando. Constantes rencillas. Así que las manifestaciones de una mala enseñanza que fluye de un corazón insatisfecho, Pablo las describe aquí mismo. Y por eso Pablo le escribe en su segunda carta a Timoteo, y voy a citar ahí 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 16 y 18, porque mira lo que produce esta mala enseñanza. Mas evita profanas, y ustedes lo van a recordar, mas evita profanas y vanas, ¿qué? Porque conducirán más y más ¿a dónde? No es a la piedad, es lo opuesto precisamente. Evita necedades que están produciendo envidias, pleitos, chismes. Evita eso. ¿Por qué? Porque los que están hablando así, nota cómo termina el versículo 18. Y su palabra carcomerá como ¿qué? Gangrena. Y quizá para nosotros la palabra gangrena no es tan común como si dijéramos carcomerá como cáncer. Son células cancerígenas, de los cuales son, ¿recuerdas? Antes en 1 Timoteo, ¿quién apareció? Himeneo y Alejandro. ¿Y ahora aparece quién? Himeneo y Fileto. Y no es otro personaje, es el mismo personaje. Carcomerán como gangrena. No solamente sus propias vidas, sino la vida de la misma iglesia. Y uno se podría preguntar, pero ¿cómo llegaron allí? Porque seguramente no empezaron así. ¿Cómo llegaron? Observa conmigo, volvamos al pasaje. Están en versículo 4, están envanecidos, nada saben, deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen la envidia, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias. Y mira de dónde, cómo llegaron ahí. Hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Sí, los efectos negativos son el resultado de la ceguera espiritual. Esta lista de 5 cosas es el resultado de una ceguera espiritual que hacen que los falsos maestros carezcan de la verdad. Conocen la verdad. Pero me llamó la atención que en el versículo 5 utiliza esta expresión. Versículo 5. Disputas necias, hombres corruptos de entendimiento,
privados de la verdad. Y la palabra que utiliza Pablo para hablar de que traduce la Reina Valera como privados, es una palabra que tiene una connotación más amplia, que tiene que ver con defraudar la verdad. Defraudar la verdad. Obtuvieron la verdad, conocieron la verdad, abrazaron la verdad, pero defraudaron el propósito de la verdad. ¿Cuál era el propósito de la verdad? ¿Producir qué? Dijimos, piedad. El propósito de la verdad era producir piedad en los oyentes. ¿Y qué hicieron ellos con la verdad? Defraudaron la verdad. El propósito de la verdad es que la piedad fuera formada en ellos y que fuera formada en los oyentes. Pero ellos defraudaron la verdad. Pablo observa que el deseo de enriquecerse equivale precisamente a caer en la tentación, en una trampa de nuestro propio corazón insatisfecho. Esa tendencia está destinada, mira cómo lo dice, a sumir, a hundir a las personas en deseos insensatos y perjudiciales. Y cito nuevamente a Andrés Kostenberger, que dice lo siguiente: es posible que los falsos maestros hayan contado con el apoyo de otros mientras no trabajaban ellos mismos. Porque ¿qué es lo que estaban buscando? Su propio placer. Mira, me encontré la verdad, suena bien predicar. Ahora yo voy a ser pastor o voy a ser líder porque, voy a usar una ilustración cómica. A los hijos de los pastores les preguntan, oye, ¿en qué trabaja tu papá? Y ellos dicen, no trabaja. Está ahí sentado. Y estos hombres dijeron, mira, encontré un buen oficio que no trabajo, que solamente hablo. Y sabes, estos hombres tomaron la piedad que tenía como fin formar piedad en ellos y formar piedad en nosotros que escuchaban. Y se hallan estos hombres allí. Y voy a continuar con la cita. Esto contrasta fuertemente con la filosofía de ministerio de Pablo, su ética de trabajo y su patrón de enseñanza. Y vienen citas ahí. Del mismo modo, la iglesia de hoy no debería apoyar a las personas que utilizan el ministerio como excusa. ¿Para qué? Para no trabajar. Y hemos visto a lo largo de todo 1 Timoteo que el ministerio es un trabajo arduo. Es un trabajo arduo, no es para perezosos, es para diligentes. Pero algunos tomaron el ministerio como beneficio para sus deseos insatisfechos. Y lamentablemente, esto era real en la iglesia de Éfeso. Pero a lo largo de la historia de la iglesia, esto ha sido real. Porque habiendo conocido la verdad, Pablo lo dice en Romanos capítulo 1, no conocieron y no disfrutaron la verdad, sino que se envanecieron en su propio razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la verdad, la gloria de Dios, por sus propios deseos. Y hermano, no hay mayor necedad que aquel que ha recibido el mayor bien y corre tras los bienes de este mundo. No hay mayor necedad que aquel que ha recibido el mayor bien y corre tras los bienes de este mundo. El problema de nuestro corazón no es que busca demasiadas cosas, es que busca satisfacción en míseras cosas. Ese es el problema de nuestro corazón. Cuando hemos recibido el mayor bien, la verdad, lo que es disfrutable, lo que es placentero, lo que realmente satisface, dejamos la verdad y buscamos cosas que son insatisfactorias. No olvidemos que somos nosotros los que hemos recibido la perla de gran precio. Y somos nosotros los que podemos encontrar nuestro mayor gozo en el glorioso evangelio.
No hay nadie más que pueda vivir la vida plena. Carlos Slim no puede vivir la vida plena como tú y yo. Porque tú y yo conocemos el mayor tesoro, la perla de gran precio. Y eso sacia nuestra alma. Pero junto con la advertencia de Pablo, tenemos que escuchar lo que Pablo dice en el versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuáles son las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo? Es el glorioso evangelio. Es el evangelio. Esto es esencialmente lo que el apóstol dice en estas sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. No hay necesidad de graduarse en algo más que en el evangelio para encontrar la plenitud de la vida. No hay necesidad de graduarse en algo más que en el evangelio para encontrar la plenitud de la vida. No estamos en contra de los créditos académicos teológicos. Hay una institución teológica dentro de nuestras instalaciones. Promovemos eso. Pero no necesitas eso para encontrar la plenitud en Cristo. No necesitas tener un birrete de un doctorado o de una maestría para encontrar plenitud en Cristo, porque tienes ya a Cristo. Ya tienes a Cristo. Lo que necesitamos es estar saturados del evangelio. Ese evangelio que nos revela a Cristo. Necesitamos estar saturados de su vida, de su muerte, de su resurrección. Necesitamos estar saturados de su palabra. Oh, si tan solo nos aferráramos cada día más al evangelio. Oh, si tan solo pensáramos más en él que en lo que no tenemos. Y eso me lleva al punto del sermón. Porque Dios te ha otorgado la mayor ganancia en Cristo. No codicies las miserias de este mundo. Porque Dios te ha otorgado la mayor ganancia en Cristo. No codicies las miserias de este mundo. La descripción de estos hombres fue bastante clara y quizá incómoda. Pero ahora Pablo va a decir en el versículo 6 lo que ellos ya tienen. Y acompáñenme en el versículo 6. Pero, esta conjunción que hace un cambio completamente, pero gran ganancia es la piedad, ¿qué? Acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Y a partir de aquí, del versículo 6 en adelante, Pablo va a dar algunas citas proverbiales que no son precisamente de él, pero que son parte de la vida, del sentido común, aún de los propios griegos. Nada hemos traído y nada nos llevaremos. Eso no es sabiduría solamente divina, eso es sabiduría del sentido común, de gracia común. Así que Pablo va a mostrarles la importancia de encontrar su contentamiento en una mega ganancia que tienen. Y ese es el segundo punto. Encuentra tu contentamiento en la mega ganancia que tienes en Cristo. Descarta a los maestros que promueven las malas enseñanzas. Y número 2, encuentra tu contentamiento en la mega ganancia que tienes en Cristo. Si tú te das cuenta, el tono de Pablo en esta porción es un tono de ganancia, precisamente.
por lo menos en 3 ocasiones, Pablo va a utilizar esta expresión de ganancia. Ganancia. Pero Pablo lo va a contrastar, porque las personas que él ha descrito en los primeros versículos contrastan con esta ganancia de la que habla en el versículo 6. Esta palabra en el original también es la misma palabra cuando hablamos en el versículo, si me acompañas al versículo 8, porque los que quieren enriquecerse, y utiliza esa misma palabra de ganancia. ¿Y a qué se refiere con ganancia? Pues que todos aquí estamos corriendo tras algo. Todos, esos falsos maestros corren tras algo. Y los que no son falsos maestros y son genuinamente creyentes, corren tras algo. Sí, todos corremos tras algo. Todos buscamos algo. El problema no es buscar algo. El problema es, ¿qué buscas? Y Pablo dice, hay alguien que está corriendo tras la piedad para ganar un bien humano. Pero hay algunos que están corriendo tras la piedad para encontrar en esa piedad, ¿qué? Contentamiento. Contentamiento. No buscan nada más que encuentro la piedad y estoy satisfecho. El fin entonces de la enseñanza de Pablo es que encuentren piedad, porque en esa piedad hay contentamiento. El fin no es hacernos técnicos en teología o teólogos académicos. El fin de la teología es la piedad. Es la piedad. ¿Y qué es la piedad? Vivir toda la vida coram deo. Es vivir una vida de piedad. Y vivir coram deo es vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. ¿Cómo se ve eso en la vida diaria? Pues un hombre que cada día va a ser conformado, una mujer que cada día va a ser más conformado a la imagen de Cristo. Porque la piedad es Cristo mismo, Él es la piedad. Yo encuentro la piedad en Cristo, disfruto la piedad y cada vez que yo estoy siendo transformado a la imagen de Cristo, estoy siendo piadoso. 2 Corintios capítulo 4, 3 y 4. Entonces vivir toda la vida coram deo es vivir una vida de piedad. ¿Y qué es coram deo? ¿Qué es coram deo? No estamos hablando en lenguas. Una frase en latín que tiene como propósito recordar esta verdad, que vivimos la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. ¿Podemos recordarlo, por favor? ¿Qué es vivir coram deo? Es una expresión latín que nos recuerda que vivimos la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Hermanos, si tú has de vivir la vida piadosa, será cuando vivas consciente de que vives la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. ¿Y cuál es el fruto de esa piedad? Acompáñame conmigo al pasaje que estamos leyendo, porque quiero contrastar lo siguiente. Versículo 4, después de describir lo que dice, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales ¿qué? Nacen envidias. Ahora, el fruto de la impiedad o de la insatisfacción es envidias, pleitos, blasfemias. ¿Cuál es el fruto de la piedad? Versículo 6, pero gran ganancia es la piedad, de la cual nace ¿qué? Versículo 6, ¿qué nace de la piedad? Contentamiento. El fruto de la piedad es el contentamiento. Es el resultado de una alma que
que se da cuenta que posee la más grande ganancia. Es esa alma que dice: he encontrado satisfacción y contentamiento. Lo he encontrado todo. Que va y vende y está dispuesto a vender todo lo que posee porque ha encontrado la perla de gran precio. Y no hay nada, absolutamente nada, que pueda robarle lo que esa perla le ha dado. El contentamiento entonces es el resultado de una alma satisfecha. El contentamiento es la expresión visible que una alma en verdad se ha saciado con el pan de vida. ¿Has visto un alma contenta? Es una alma que ha encontrado al mayor tesoro, que puede descansar que Él es suyo y Él es de Él. ¿Y qué lo puede separar de eso? ¿Qué me puede minar mi relación con Él si lo tengo a Él? Sí, al igual que aquella mujer samaritana, el cuerpo se sacia con el agua de un pozo. El cuerpo se sacia con el pan terrenal. Un buen banquete sacia temporalmente nuestros deseos, pero ningún banquete, ningún seguro de gastos médicos, ningún placer terrenal saciará tu alma. Hay personas que pueden tener cada día un banquete. Hay personas que pueden llenar sus bolsillos cada día con sus recursos materiales. Hay personas que cada día se deleitan en los bienes que poseen, pero aún su alma no está satisfecha. Pero el alma que ha recibido vida, el alma que ha podido encontrar la satisfacción, esas personas también se levantan a buscar algo, pero buscan el pan de vida. Sí, también se levantan con un deseo de encontrar y perseguir algo, pero es a Cristo y solo a Cristo. Este contentamiento, William Plumer, un pastor americano presbiteriano, lo dijo así, hablando del contentamiento: recibimos sumisamente lo que se nos da, gozamos con agradecimiento sus misericordias del presente, dejamos el futuro en las manos de la sabiduría infalible. Tampoco hay nada en el verdadero contentamiento que lleve al hombre a estar satisfecho con el mundo como su porción o su morada permanente. Quisiera que leyeras conmigo esta última parte. La persona que está contenta porque ha encontrado el pan de vida, el agua que sacia su alma, es una persona que puede añorar con tranquilidad el día de la redención final. Porque sabe que de este lado de la eternidad no habrá plenitud total. Pero anhelamos esa mansión celestial donde el sol de la mañana salga y jamás desaparezca. Eso es nuestro mayor anhelo. Y hermano, este llamado de Pablo no es un llamado al conformismo, no es un llamado al conformismo pecaminoso, no, es un llamado a una actitud y un corazón que se levanta todos los días y diciendo: voy a glorificar a mi Señor porque pronto viene. Pronto viene. No me quedaré sentado aquí esperando que Cristo venga. No, saldré a trabajar, como lo escuchábamos la semana pasada, para que Cristo sea exaltado a través de la vida de piedad. Pero mientras hago eso, añoro pacientemente su venida.
Pero surge una pregunta. ¿Por qué es tan difícil este contentamiento? Porque si somos honestos, tú y yo nos levantamos cada mañana y vemos el pronóstico del tiempo y algunos se ponen contentísimos porque va a llover y otros nos ponemos tristecísimos porque va a llover. Nos levantamos y vemos la noticia acerca de la reforma del Poder Judicial y decimos, ¿a dónde vamos a parar? Y nos levantamos y vemos a los hijos y sentimos muchas veces preocupación. Y vamos al trabajo y nos tratan mal y decimos, oye, ¿dónde está mi valor? Y vemos que la economía y nuestros recursos en vez de sumar van restando. Y todo eso comienza a minarnos y no vivimos una vida contenta, satisfecha. No vivimos una vida satisfecha. ¿Por qué es tan difícil? Y Pablo va a terminar diciendo esto, versículo 9. Versículo 8 al 10, así que teniendo sustento, abrigo, estemos contentos con esto. ¿Por qué? Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazos y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Por qué es tan difícil? Pablo en el versículo 9 y 10 nos va a decir qué es el orgullo y la codicia, el cáncer del contentamiento. Sí, el querer lo que otros tienen es el cáncer del contentamiento. Quieren enriquecerse. Y esta palabra que Pablo utiliza en el versículo 9 habla de desean, planean su vida con base a la riqueza. La riqueza no es el problema. El dinero no es el problema. La riqueza no es el problema, hermano. Es la disposición de mi corazón de ver la riqueza como el fin de mi vida, como lo que me va a dar seguridad. En eso hay insatisfacción. Cuando todo gira en torno a lo que yo creo que me va a dar satisfacción, y es la riqueza. Planeo todo. Su fin es enriquecerse. Su deseo más grande es hacer más, es almacenar más. Y ese es el cáncer del contentamiento. Pero no solamente eso, codician. Y la palabra codiciar aquí tiene una connotación de luchar. ¿Recuerdas? La primera es quieren, que tiene la connotación de planear, de tener una estrategia para enriquecerme. Pero esta segunda palabra que utiliza Pablo en el versículo 10, que es codiciar, es luchar por lograr algo. Lo que tenga que hacer para llegar allí, lo voy a hacer. Si tengo que aplastar a quien tenga que aplastar, si tengo que desacreditar al que tenga que desacreditar, si tengo que hablar de quien tenga que hablar, mi propósito es tener eso. Y haré todo mi esfuerzo para tener eso. El problema no es el dinero, ni la riqueza. El problema es la disposición de mi corazón, que planeo con base en eso y estoy dispuesto a dar mi mayor esfuerzo por eso. Y mi vida es eso. Pero ¿recuerdas lo que Jesucristo dijo en Mateo capítulo 6, versículos del 19 al 21? No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ¿te das cuenta? ¿Puedes captar el propósito de esta expresión? Donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Porque donde está tu dinero,
Si ese es tu tesoro, donde está tu dinero, ahí está también tu corazón. O está nuestro corazón. En otras palabras, si tu dinero es el indicador donde está tu corazón, entonces saca tu estado de cuenta, de verdad, saca tu estado de cuenta y observa dónde está tu corazón y dónde está el mío. No, yo no tengo estado de cuenta, yo soy puro efectivo. Bueno, el control que lleves y observa dónde está tu corazón. Dentro de 2 domingos estaremos hablando de qué hacer con las riquezas. Pero hermano, tú puedes hoy decir, a ver, ¿realmente estoy contento? ¿O estoy permitiendo que el cáncer llamado codicia y orgullo esté carcomiendo el contentamiento? Porque quizá lo que estoy haciendo es planificando, esforzándome, no por la gloria de Dios, sino por unos cuantos míseros pesos más. Que tú y yo sabemos que la economía es un sistema ficticio. Ficticio. Pero ¿cómo descansamos en eso? Que cuando sentimos que algo va a pasar, sentimos que el mundo se acaba. Y cuando decimos, no, pero mi corazón está agarrado a él. ¿Y qué cuando la economía se tambalea? Y hermanos, cuidemos nuestro corazón. Porque Proverbios dice que el Seol y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Siempre habrá algo más que comprar, que querer, que tener. Cuidemos nuestro corazón que codicia. Y quiero decir algo para ir en esta recta final. La insatisfacción, Pablo dice que es condenable. ¿Puedes acompañarme al versículo 10? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Se extraviaron de la fe. ¡Wow! Piensa, mi actitud frente al dinero puede extraviarme de la fe. Así que esta condición del corazón es tan peligrosa porque es condenable. Es condenable. El cielo y el infierno están en juego cuando nosotros ponemos nuestro corazón hacia los bienes materiales o hacia la piedad. Porque cuando la vida termine, no importa la cantidad de cosas que tú y yo hemos poseído, nada de eso importará. ¿Recuerdas a Steve Jobs? El director general de Apple. Incluso con todos sus miles de millones, no pudo llevarse uno de esos dólares a la eternidad. Las posesiones siempre te defraudarán en el momento más importante de tu vida. Ese momento cuando te acerques a la muerte, no habrá recurso, no habrá familiar, no habrá amigo, nadie. Solamente estarás tú y tu relación con esa perla de gran precio. No fuimos diseñados para ir tras el dinero. Fuimos diseñados, mi querido creyente, para vivir glorificando a Dios. Y una de las formas que lo hacemos es trabajando, no codiciando lo que otros tienen, pero encontrando contentamiento. Y hoy quiero terminar diciéndote que las excelencias de Cristo es lo más adecuado para satisfacer el alma. La excelencia de Cristo es lo más adecuado para satisfacer tu alma, para llenarte realmente. Porque la excelencia de Cristo es infinita, nunca se acaba, nunca.
No hay límite para esa excelencia. Sus atributos son incalculables y tú puedes sumergirte cada día en sus atributos, conocerlo, disfrutarlo. Y Jonathan Edwards lo dijo así: el alma queda sumamente embelesada cuando mira por primera vez la belleza de la excelencia de Cristo. Y nunca, nunca se cansa de ella. La mente nunca se sacia. En cambio, la excelencia de Cristo es siempre fresca y nueva. Deleita aún después de que ha sido vista 1000 y 10,000 años, como cuando fue vista por primera vez. Las excelencias de Cristo nunca dejarán de satisfacerte. Nunca te darán asco. Nunca dirás, pero ya lo tuve. No, serán nuevas cada mañana. Y déjame hacer una aplicación, un par de aplicaciones aquí. Y así concluyo. Las personas que están contentas en Cristo no descansan su gozo en las cosas materiales ni en las circunstancias. Es cierto, en este mundo habrá sufrimiento, en este mundo tendremos aflicciones, pero nuestro gozo no está más que en Cristo. ¿Recuerdas cómo Pablo lo dijo a Filipenses? He aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Teniendo o no teniendo, estoy contento. Pero número 2, las personas que están contentas en Cristo encuentran la plenitud en el Evangelio. Considera a Dios. Considera a Dios. Yo quiero pedirte a ti que estás aquí y que quizá no has creído en Dios y no has creído en el Evangelio. Tú que no has venido todavía a Cristo y te encuentras en una condición de pobreza y necesidad y que te levantas todos los días a buscar algo que no es Cristo, hoy te quiero pedir, ven a Cristo. Ven a Cristo. Él dijo en Isaías 55, 1 y 2, a todos los sedientos venid a las aguas, a los que no tienen dinero venid, comprad, comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Ven, Cristo hoy satisface tu alma. Quizá toda tu vida has estado en esta congregación y aún estás insatisfecho. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Él sacia realmente nuestra alma. Tus hijos nos sacian el alma. Tu matrimonio nos sacia el alma. Tu economía nos sacia el alma. Cristo sacia tu alma. Y porque Dios te ha otorgado la mayor ganancia en Cristo, no codicies las miserias de este mundo. Encuentra tu contentamiento en Cristo. Y hoy quisiera pedirte que hoy, antes de orar, puedas leer conmigo esta frase que leímos hace un momento. Si en verdad hemos encontrado nuestra satisfacción en Cristo, anhelemos, añoremos, oremos, porque pronto Cristo venga y digamos, Maranata, ven pronto. Porque mi ciudadanía ya no es de este lado. Mi ciudadanía está allá en los cielos. La persona que vive en contentamiento puede añorar con tranquilidad el día cuando Cristo lo lleve a su hogar celestial. Bendito Dios, venimos delante de ti para suplicarte que tú nos ayudes a tener contentamiento, porque hemos recibido la perla de gran precio, esa mega ganancia que eres tú. Gran ganancia es la piedad, no una pequeña ganancia, la mega ganancia eres tú. Y tú no solamente satisfaces nuestra alma de este lado de la eternidad, sino que tenemos la promesa,
la esperanza de que tú saciarás nuestra alma en la eternidad. Y la eternidad misma será incapaz de proveernos todo el conocimiento. Nunca alcanzaremos a disfrutar todo lo que tú eres, pero jamás nos cansaremos de disfrutarte. Qué hermosa esperanza tenemos, que cada día en esa eternidad será un deleite continuo, porque en tu presencia hay plenitud de gozo para siempre. Y hoy pedimos que nos ayudes a anhelar esa ciudad celestial, esa ciudad tuya. Ayúdanos a anhelar ese momento glorioso donde ya no haya más oscuridad y donde la muerte sea solo una memoria, recuerdo de nuestra redención.